Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Así que no tardes mucho en prepararte y acude pronto a la iglesia, a la Sagrada Eucaristía, porque nuevamente Dios tiene algo preparado para ti. El día de hoy las lecturas están en sintonía. Pareciese que Dios le gusta la armonía y la sintonía para hablar a nuestro corazón. Pero me quiero ubicar o solamente limitar al Evangelio, porque si no tardaría mucho en explicar todo. Y el Evangelio es uno de los evangelios que más conocemos. Así como conocemos la historia del hijo pródigo, también conocemos esta historia. Es la historia de la multiplicación de los panes. Y es una historia que en lo personal a mí me gusta mucho, no solamente porque hace referencia directa al milagro de la Eucaristía, a que Jesús quiere estar entre nosotros y que sacia nuestra hambre desde lo más profundo, sino porque muestra un gesto muy peculiar de Jesús. Un gesto que a veces pasa desapercibido precisamente porque nos enfocamos mucho en el misterio de la Eucaristía, y como seguramente vamos a escuchar eso en muchas de las celebraciones eucarísticas, hoy quiero hablar de otro aspecto. Dice el Evangelio que la gente seguía a Jesús porque veían en él que él curaba sus enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Y la gente acudía a él en muchedumbre, lo seguía. Están en un lugar desierto, despoblado, y hay mucha gente alrededor de Jesús. Y Jesús voltea y le dice a Felipe, y quiero que nos detengamos en Felipe y en Andrés. Le dice a Felipe, ¿cuánto pan se necesita para darle de comer a todos ellos? Y Felipe inmediatamente empieza a levantar la mirada, y me imagino que saca el abaco, la calculadora, y empieza a hacer cuentas y dice, ni 200 denarios de pan alcanzarían para darle un poco a cada uno. Para entender, un denario era el salario de una persona que trabajaba en un día. Entonces, 200 denarios, estamos hablando de mucho dinero, y convertido en pan, estamos hablando de muchísimo pan. Para Felipe, ni 200 denarios alcanzaban para darle de comer a la multitud. Pero Andrés se acerca a Jesús y le dice, pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Encontramos 2 actitudes diferentes. Una, la actitud de Felipe, y la otra, la actitud de Andrés. Y quiero que antes de entrar directamente a estas 2 actitudes que pueden estar en nuestra vida, que pensemos en esto. Jesús no solamente quiere sanar a las personas de los problemas espirituales que puedan tener, sino también quiere sanarlos de las enfermedades físicas. Por eso la gente lo sigue. Y en este evangelio, en esta parte del evangelio, Jesús no solamente se preocupa del material espiritual, sino que también se preocupa del pan material, del pan que ellos necesitan comer. Jesús sabe muy bien, y Él les da el pan espiritual. Pero en este evangelio también se detiene a reflexionar. También Jesús se detiene y se preocupa por el pan físico. Lo creas o no, a Dios le interesa tanto tu vida espiritual como tu vida física. A Dios le interesa tanto que prosperes espiritualmente como que prosperes económicamente. A Dios le interesa tanto lo que haces dentro de una iglesia como lo que haces en tu casa, como lo que haces en tu trabajo. ¿Por qué? Porque a Dios le preocupas integralmente. Y en este evangelio está muy claro. Así como Jesús provee, escúchalo bien,
Así como Jesús provee de los bienes espirituales para nuestra vida, así también provee de los bienes materiales para que nosotros podamos crecer y que no nos quedemos estancados y que no nos quedemos con hambre. En este evangelio vemos las dos actitudes de estos discípulos y que son las dos actitudes que nosotros podemos tener ante nuestra vida espiritual o ante nuestra vida material. Llámese escuela, trabajo, familia, economía. Estas actitudes están representadas en Felipe y en Andrés. Felipe, quien hace cuentas y dice, ni 200 denarios de pan son suficientes para darle un poco a cada uno. Para Felipe, ni aunque tuviéramos mucho, era suficiente. En cambio, para Andrés dice, Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Andrés no es ningún iluso. Andrés sabe muy bien que eso no basta para todos, pero le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Aquí está esto. Pero dime, Jesús, ¿y esto para tanta gente qué es? Dos actitudes. La de Felipe, aunque tengamos mucho, es nada. En cambio, la de Andrés, aunque tengo poco, ya es algo para tantos. En las manos de Jesús, eso poco se convierte en un milagro. En las manos de Jesús, eso poco se convierte en suficiente. En las manos de Jesús, cualquier esfuerzo pequeño es el inicio de algo. Y tú tienes que entender esto. Cualquier carrera, por muy larga que sea, siempre inicia con un paso. Una construcción, por muy grande que sea, siempre inicia con una piedra. Cualquier éxito en tu vida siempre va a iniciar con un propósito. Y aquí es donde la diferencia es mucha. Para Felipe, pues, aunque diera millones de pasos, nunca voy a alcanzar a terminar esa carrera. En cambio, para Andrés, pues vamos empezando de uno en uno. Vamos poniendo nuestro granito de arena para la construcción. La diferencia entre alguien que recibe algo y que lo pone en movimiento y alguien que aunque reciba mucho dice, no va a alcanzar, me doy por vencido, no es suficiente. ¿Qué actitud es la que tienes tú cuando enfrentas la vida? ¿Eres capaz de cada día ir poniendo ese poco? ¿Eres capaz de cada día esforzarte un poco más? Ya lo he dicho en otro momento, la diferencia entre una vida extraordinaria y una vida ordinaria es precisamente ese extra que le ponemos. ¿Y qué es extra? Es un poco más, un extra. No es mucho, es solo un extra. ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Empieza poniéndole ese extra, ese poco más. Alguien podría decir, ¿pero qué es eso para tantos? Es el inicio. Y sin inicio, nunca vas a llegar al final. En cambio, cuando inicias, ya hay una posibilidad. Y Jesús nos enseña el secreto de poder disfrutar en plenitud, de poder llegar a lo grande. Él toma esos 5 panes y esos 2 peces y no se queja. Él no toma esos 5 panes y 2 peces, levanta la mirada al cielo y le dice, Padre, ¿por qué me has dado tan poco? Mira toda la gente que hay aquí, tú sola. No, dice el Evangelio que Jesús tomó esos 5 panes, esos 2 peces y ya le dio gracias a Dios. Dio gracias. Y entonces empezó a multiplicarse. Dio gracias. Jesús no se dejó contagiar por la mala actitud que a lo mejor Felipe pudo haberle dado, pero pues eso es nada. Aunque tengamos muchísimo, no es nada. Hay gente que aunque tenga muchas bendiciones en su vida, vive como si tuviera nada. En cambio hay otros que aunque tengan muy poco, eso poco lo disfrutan en plenitud.
recuerdo el testimonio de un sacerdote que dice que él fue a una comunidad indígena, a una comunidad muy pobre, a celebrar una misión. Estaba él recorriendo diferentes pueblos. Y en ese lugar una señora lo invita a comer. Y obviamente era una señora que vivía muy pobre, todavía no llegaba ni siquiera el gas, todavía cocinaban en leña, no tenía ni siquiera luz, era un fogón. Y el padre le insistió mucho, el padre tenía hambre, la travesía era larga y por no querer desairar a la señora aceptó y dijo, bueno, por lo menos voy a poder comer algo. Llegó y la señora tenía muchos hijos, ¿verdad? Hizo unas tortillas, había frijoles, había nopales, le da de comer al padre y encima de eso le da un montón de tortillas y le dice, tome padre, llévesela para el camino. Padre, por favor, no se olvide de orar por aquellos que no tienen que comer. Y el padre se quedó pensando, tú eres la persona más pobre que yo he conocido y tú me pides que ore por aquellos que no tienen que comer, cuando tú hasta me ofreces a mí. La diferencia entre alguien que tiene mucho y no lo disfruta y alguien que tiene poco y lo disfruta no está tanto en las cosas materiales, sino en la actitud. Para Felipe, aunque tuviera mucho, no le alcanzaría para ser feliz. Para Andrés, aunque era muy poco, ya lo pone al servicio, ya es algo. En las manos de Jesús, aunque sea muy poco, Él lo multiplica, porque Él es nuestra esperanza. Poner un esfuerzo a los pies de Jesús, poner una esperanza a los pies de Jesús significa no ponerlo en el olvido, significa no desecharlo, significa no caer en la angustia, sino confiar y seguir adelante. Poner mi esfuerzo, mi granito de arena, poner lo poco que he recibido a los pies de Jesús, es dar gracias. Y al dar gracias, abro mi corazón para poder disfrutar lo que tengo. Pues si tú no eres feliz con lo que tienes, créeme que aún teniendo lo que te hace falta, tampoco lo disfrutarás. Porque no se trata de la cantidad, sino de la forma en cómo lo recibes. Hay gente que porque no agradece incluso el par de zapatos que tiene, puede tener miles de pares de zapatos en su closet y seguir pensando y sintiendo que camina descalzo. En cambio, si eres capaz de agradecer un par de zapatos, te darás cuenta que no necesitas mucho para caminar. El día de hoy, creo que el Evangelio es muy claro. Después de que se dio la multiplicación, Jesús manda que se recoja el pan y sobraron 12 canastos de pan. 12 canastos. Este es todo un símbolo de la Eucaristía, porque incluso después de este milagro en el Evangelio de San Juan, que es el que estamos leyendo, Jesús va a hablar mucho sobre su presencia real en la Eucaristía. Él es el verdadero pan. Pero reflexiona en cuál es tu actitud ante tu vida espiritual, aunque sea un solo Padre Nuestro al día, aunque sea solamente un segundo de mirada al cielo, pero que empieces, aunque sea un plato de frijoles con sal y una tortillita y que te detengas, que los huelas y que los agradezcas a Dios. Esa actitud es la que hace la diferencia. Y ahí es donde se empiezan a abrir las puertas del cielo y ocurre la multiplicación. En tu vida, ¿qué actitud tienes cuando vas a enfrentar algo? Pensar que no tienes. Limitarte por las matemáticas y decir, pues no alcanzaría ni aunque tuviera todo esto. O como más bien, Andrés, pues solamente tengo esto y sé que no es mucho, pero ya es algo. Y eso hace la diferencia. Este Dios que nos ama y que nos quiere ver prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Este Dios que
que incluso en esta fracción del pan nos muestra que se preocupa por nosotros mismos, que se preocupa no solo por nuestro bien espiritual, sino por nuestro bien físico. Y que de la misma manera nosotros nos tendríamos que preocupar no solamente del bien espiritual de nuestros hermanos, sino también del bien físico que ellos tengan. Que este Dios que es Padre para todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida, y que este Dios que multiplica nuestros esfuerzos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mis manos las cosas no valen mucho, ¿verdad? Por ahí oí una reflexión. Un piano en mis manos no es nada, solamente hago ruidos. Una pieza de mármol en mis manos me estorba, yo no soy artista. Un lienzo en mis manos, yo no pinto, no voy a hacer trazos malos. Un balón de básquetbol en mis manos no me serviría para nada, yo no soy atleta, no soy basquetbolista. Pero el piano en las manos de Beethoven, el balón de básquetbol en las manos de Michael Jordan, la pieza de mármol, el lienzo en las manos de un artista, son obra de arte. Tu vida en las manos de quién está. Déjala en las manos de Jesús y Él la multiplicará y te bendecirá abundantemente. No te quejes, más bien, a través de la mirada de Jesús, da gracias por lo que tienes y empieza, que solo es cuestión de empezar. Que tengas un excelente día.